al señor licenciado Enrique Muñoz, su acompañamiento con mi equipo de defensa, y sobre todo ustedes que el día de hoy atendieron este llamado para poder informar a la sociedad respecto a un tema en el cual se ha convertido, por desgracia, en un monólogo de señalamientos, de los cuales siempre he sido partidario de la prudencia, y ante un proceso en el cual hemos vivido tan prolongado y tan complicado, también nos lleva a tener la claridad de que la sociedad debe de tener información a su alcance y que finalmente sea ella la que procese y determine con qué información se queda y a la vez convence de la veracidad de la misma. En ese sentido, voy a agradecer al licenciado Juan Carlos Mendoza haga una introducción respecto a los temas que tienen que ver y para los que hemos convocado con los hechos que se suscitaron en el entorno del rancho del Saucito, propiedad de mi familia de hace más de 100 años. Hace más de 100 años, una propiedad que ha aprovechado, ha trabajado, ha construido con gran esfuerzo mi familia y que es un patrimonio del cual me siento muy orgulloso. Y sobre todo ahora que han hecho sin duda el rancho más famoso del país. Así es que me quedo con lo bueno. Licenciado, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos. Quisiéramos de una forma muy breve, como ya lo decía el licenciado, dar cuenta de lo que ha pasado en el Saucito, cómo es que se suscitaron las cosas en las últimas semanas y evidentemente darlo con una información debidamente documentada. Inicialmente, si me permiten, quisiéramos empezar por presentar muy brevemente el video, que es el que nutre desafortunadamente de información equívoca a toda la ciudadanía. Les ruego paciencia un minutito. Por mientras, ¿cómo se ha sentido, señor? Pues la verdad muy motivado. Yo me he forjado en la adversidad siempre, por lo tanto para mí no es novedad. Los chihuahuenses sabemos, sobre todo los chihuahuenses de campo, sabemos que solamente en la adversidad se puede uno forjar. Muy bien, muchas gracias. Pues en lo que nos llega la imagen y sonido, en este problemita técnico, no es otra cosa el video que queremos presentar, sino la información que ya todos ustedes han recibido, especialmente a nivel nacional, con respecto a las demoliciones que hubo en el rancho del Saucito, empezando con el primer presón, no es un presón en realidad, es una pila grande, una pequeña represa. La tenemos ya lo tenemos aquí, entonces si nos permite sonido. El agua, ¿de cuánta agua estamos hablando? Estamos hablando de alrededor de 700,000 metros cúbicos que se utilizan para beneficio personal. Decir que, como se puede ver en las imágenes, este es el rancho, ahí se ven algunas de las infraestructuras de retención de agua. Decir que resulta paradójico, resulta lastimoso, por decirlo menos, que en un estado como Chihuahua, en donde se tienen pues, grandes carencias derivado del cambio climático y de las afectaciones que se tienen por ello, pues haya un exgobernador que intente beneficiarse de cuando hay un gran número de productores que no pueden llevar a cabo la siembra de sus cultivos pues, porque no cuentan con este vital líquido. Y otra parte muy importante de la población sufre de escasez de agua,
y no podemos en este momento, por acciones como estas, garantizar el derecho humano en esos espacios. Adelante, por favor. Algunas imágenes más de las represas. Adelante, por favor. Miren, esta es una prueba, es una presa que se construyó al interior de ese rancho sin permisos de construcción, sin títulos de concesión, y es la manera en la que se está acaparando el agua, entre otras. Es la presa principal. Adelante. Bueno, también detectamos que no solamente se estaba aprovechando de las aguas superficiales, sino que al apersonarse personal de Conagua, encontramos que también se tenían pozos que se estaban utilizando de manera ilegal, sin concesión alguna. Entonces fueron clausurados el día de ayer. Adelante, por favor. Miren, son imágenes de una presa. Me gustaría que vieran ese video. Sí. Esta es la acción de la Conagua. Como pueden ver, pues es una acción que lo que hace es ya regresar una parte del agua al cauce del río. Otra cosa que queremos resaltar. Muy bien, muchas gracias. El primer observación que queremos hacer respecto a esta información que fue proporcionada a nivel nacional es que la Comisión Nacional del Agua no da con unas presas, no se encuentra en las últimas semanas con unos pozos o con un pozo aparentemente sin permiso. La Comisión Nacional del Agua, lo tenemos en pantalla y también lo tengo aquí, desde el 21 de octubre del 2016 levanta un acta de inspección y se hace presente en el rancho El Saucito. Derivado de esta inspección hay los siguientes datos que queremos resaltar. El primero es con respecto al libre alumbramiento o al pozo que se tiene ahí. Ese pozo que dice que está sin concesión está en unas coordenadas de latitud norte 265048 y longitud oeste 1062508. Lo primero que debemos de resaltar es que este pozo está en una zona de libre alumbramiento. Esta zona de libre alumbramiento se registró el pozo, como ustedes lo pueden ver y lo pueden ver también en el, si nos hace el favor de notar la siguiente imagen, donde está la información del, adelante por favor. Bueno, si gusta, regrésate por favor a Inés. Bueno, ese es el pozo que está clausurado. Ese pozo tiene este permiso de libre alumbramiento, donde más que un permiso es un registro. La sociedad, la Constitución y la misma ley de aguas nacionales le permite a todos los mexicanos alumbrar en determinadas zonas. Esos permisos de libre alumbramiento se terminó hasta el 2013. Antes de ello, la mayoría, muchos chihuahuenses que tienen tierras para uso, bueno, para agricultura o bien para presones para sus animales, podían hacer uso del libre alumbramiento. Este pozo... Si me permite un segundito. Sí, sí. Si ustedes observan la bomba que se usaba para ese pozo lo hizo mi padre en 1967 porque hubo una sequía similar a la de este año. Es un pumping jack, bombas que ya ni se usan, ahora las usan exclusivamente casi para el petróleo, claro, de mucha mayor dimensión, pero son mecanismos muy antiguos y ese pozo exclusivamente era para darle agua a las gentes que viven en el rancho, es decir, los vaqueros, sus familias. Para eso era ese pozo, no era para otra cosa, es agua potable para la casa y tiene el reconocimiento de Conagua desde el 2006. Y fue hecho el libre alumbramiento como se hacen todos los pozos que estaban en esa condición, porque como se hicieron los presones, no hay manera en Chihuahua de hacer ganadería si no hay presones, si no hay retención de agua. Y recordemos el programa de don Manuel Bernardo Aguirre en su gobierno, retener el agua para arraigar al hombre. Y fue el gran programa de presones para generar la ganadería y poder explotar las grandes superficies ganaderas del estado. Es increíble, y aquí sí voy a acotar, perdón licenciado, que este es el problema cuando nos representan personas que en su vida han sido productores o productivos,
solo saben destruir. El par de senadores que encabezaron este movimiento no tienen ni idea de lo que están hablando cuando dicen que el pozo y que me robé el agua y que me quedé con ella. Esa presa, lo que se ve de concreto encima, se le hizo un revestimiento, como un mantenimiento. Aquí hay personas que saben que por más de 115 años esa presa existe. Esa presa la hizo mi bisabuelo, Eustacio Jaques. Y esa presa se le dio mantenimiento por mucho tiempo, pero por lo antigua que es, él tuvo que revestir con concreto. Entonces, en 1911 yo dudo que haya habido quien diera permisos para construir ninguna presa. Esa presa es mucho más pequeña que la presa aquí del Rejón. Cabe 10 veces adentro del Rejón esa presa. Entonces, es un presón para... Ni siquiera hay tierras de riego. Es exclusivamente para el abrevadero del ganado. ¿Quién es el par de senadores en los que se refieren? Pues los que ustedes han visto. Javier Corral y Loera. Así es. Muchas gracias. Es un ataque político. ¿Les permite Perdón. para darle las notas? Ya de ahí pues, derivamos a todas las preguntas, si me permite. Muchas gracias. Si ustedes pueden observar en la pantalla, tenemos el sello de clausura. Si pueden advertir, en el sello de clausura no hay ningún dato. Lo que nos presentaban en la conferencia de prensa a nivel nacional, aparece ese mismo sello, pero si se fijan no hay ninguna orden, no tiene ningún folio, no tiene ningún oficio, no tiene absolutamente ninguna información. Luego entonces evidentemente está fuera de la legalidad. Con respecto a la presa, ya como lo decía el licenciado Duarte, o al presón, queremos mostrarles a ustedes, ya lo tienen aquí en las paredes, va a estar también allá en la pantalla. Tenemos dos gráficos importantes. El primero de ellos, a su mano izquierda, encontramos un plano de 1942. Ese plano está ahora en la escritura pública del Rancho del Saucito. Desde 1942 del lado izquierdo, más o menos a la mitad se advierte en amarillo. Obviamente ahorita al final si gustan tomar algún gráfico también. Ahí se encuentra ya descrita la presa conocida como la presa del Saucito. A mano derecha tenemos un permiso que se otorga por parte de la Dirección de Geografía. En aquel entonces estamos hablando de la Secretaría de Agricultura, era quien manejaba todo el recurso hídrico del país. Es importante resaltar, como está ahí en amarillo, que ese permiso se otorga desde 1942, el 9 de octubre de 1942. Y es muy importante resaltar, también como está ahí en amarillo, hay un número muy importante que son 700,000 metros cúbicos. ¿Por qué queremos resaltar el número de los 700,000 metros cúbicos? Porque ese es el número y este es el único documento que la Comisión Nacional del Agua tiene, al cual han sido omisos en respetar y en atender, para tener esa cifra. No tienen ellos ni un dictamen técnico, no existe, no obra en sus archivos nada que pueda decir cuánta capacidad pudiese tener en algún momento este presón. Bien, este se otorga en 1942 al padre del señor licenciado Duarte, don Crescenciano Duarte Tarín. Es muy importante que lo que tenemos al lado izquierdo. Al lado izquierdo vamos a encontrar, lo van a tener en tu pantalla y al final también ahí podrán tomar gráficos. Están ya descritas en dos cartografías proporcionadas por el INEGI. Dos cartografías. La primera fue realizada en el Departamento de Cartografía de la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde ahí se encuentra y se puede advertir claramente obra de 1977. 1977. Es decir, estamos hablando de hace 50, prácticamente 28 años, 48 años, de que ya estaba registrado por la Secretaría de la Defensa Nacional y obra en la cartografía del INEGI este cuerpo de agua. Después tenemos una ampliación de aquel lado.
Es muy importante resaltar que en esta acta de visita, con lo que empezamos nuestra plática de esta mañana, en las hojas 9 y 16, no sé si me lo pueden poner también ahí en la pantalla, está resaltado. La misma autoridad del agua, en las hojas 9 y 10, tiene ya señalado y dice la descripción de la cortina. De esta descripción de la cortina hay algo muy importante. Ellos dicen, bueno, ya está ahí asentado en el acta, que en la cortina que veíamos al principio en la imagen de video es de hace más de 40 años y que, ojo, en el 2016 hacen referencia que 10 o 12 años antes fue recubierta de concreto. Entonces, esta obra, que fue prácticamente artesanal, de mampostería, con los recursos que se tenían obviamente en tiempo atrás, pues fue construido y evidentemente fue reforzado para la seguridad. Hay otro dato muy importante en este mismo documento de Conagua. Es un poquito atrás, por favor. En este mismo documento de Conagua se señala muy claramente que en octubre del 2016, el 21 de octubre, dicen los ingenieros y los inspectores que hay un gasto, es decir, que está brincando la cortina 10 litros por segundo. Es decir, ya cuando el agua, ya la época de aguas ya mermó, ya se terminó, aún así sigue corriendo. ¿Por qué es importante esto? Porque dentro de, después de esa acta de visita y en un procedimiento del cual participamos desde aquel entonces, se ofreció a la Comisión Nacional del Agua un peritaje. No sé si gusta poner ahí el peritaje. En el peritaje hay unos elementos, los más importantes son los siguientes: que no hay desviación del cauce y que no se retiene el agua. El agua sigue su curso, es una corriente perenne, tal como está también descrito tal como está descrito en la cartografía que tenemos a mi izquierda. Por último, queremos resaltar con respecto a la legalidad de este aprovechamiento. Pareciera que la Comisión Nacional del Agua entiende que la legalidad empieza a partir de 1993, que es cuando se crea la Ley de Aguas Nacionales, cosa que no es así. El agua ha estado debidamente regulado desde que nuestro país ha entrado en un Estado de Derecho, ya en las medidas históricas que todos conocemos. Sin embargo, antes de 1993 había otro tipo de regulaciones. En 1993, esta Ley de Aguas Nacionales señala en el artículo 9 transitorio que durante 1994 será el año que todas las personas que tienen un permiso como este o unos similares podrán regularizar sus permisos, porque es ahora, a partir de 1993, donde el marco normativo de la Comisión Nacional del Agua exige la existencia de documentos denominados como concesiones. Sin embargo, antes de esto no había ese tipo de regulaciones. Por último, quiero resaltar, porque uno de los elementos que se vertió de las informaciones que se dieron a nivel nacional fue precisamente que se había privado a los productores del recurso hídrico. Es muy importante señalar, primero que nada, que los presones que están ahí, que ustedes vieron, son para el control de avenidas y para darle seguridad, no solamente al rancho, sino a los habitantes de las comunidades más abajo. Es mucho más importante también señalar, y este es un dato que todos ustedes pueden corroborar en el SADE. El SADE está registrado en el 2024, es decir, del año pasado. Se habla de que el recurso hídrico se recuperó para todos los mexicanos y para el Tratado de Aguas Nacionales. Primero que nada, en 1942 son 2 años previos al Tratado de Aguas Nacionales. Eso es importantísimo que lo sepan. El segundo es que jamás, ni toda el agua, ni el presón lleno, ¿verdad?, puede llegar jamás al río Conchos. Es un dato técnico que todo el mundo debe identificar. ¿Por qué? Porque primero va a llegar a las siguientes comunidades: La Magdalena, San Mateo, Valle de Olivo, Boca del Río, Pilar de la Concha y Balleza.
En todas estas comunidades se tienen registrados en el SADER, que es información del gobierno federal y que ahí ustedes pueden consultar en internet del año pasado. Aprovechan más de 14,000 productores de grano. Este provecho es del 2024, es el registro que se tiene. Se tiene que se aprovechan 500 toneladas de sorgo forrajero, 500 de 50 de chile verde, 241 de maíz forrajero, 281 de maíz en grano. Todo esto es antes de llegar todavía, mucho antes a Valle de Zaragoza, después Valle de Zaragoza, todavía va a llegar a La Boquilla y de ahí va a salir el reproche más adelante. Entonces, eso de que se recuperaron para los mexicanos no es correcto. ¿Ya? Los mexicanos son los que estaban aprovechando precisamente estas aguas, ¿ya? Que originalmente fueron otorgados para uso agrícola. Sin embargo, por las condiciones de rancho que se convirtió en un rancho ganadero, quienes aprovechaban para uso agrícola son los productores que van río abajo, o arroyo, en este caso arroyo abajo. Con esto hemos querido mostrar que no hay de ninguna manera ninguna recuperación, que no se tenían en ese momento, ya lo dijo el licenciado Duarte, la capacidad de Rejón es de 8 millones de metros cúbicos. La máxima capacidad que podría tener este presón son 700,000, es decir, ni siquiera una décima parte. Y cuando se recupera, que dice que se recupera hace 3 semanas, el presón no contaba con más de 100,000 metros cúbicos en su haber. Luego entonces me parece que la información que se ha vertido a nivel nacional pues no ha sido la adecuada. Acepto la información con respecto a la presa, no se gustan hacer algo. Sí, Martín Contreras de Chihuahua, gusto saludarlo. Pues preguntarle más que nada si con esto está afectando con la retención de agua a otros productores de ahí misma en la zona en algún momento, y si bien esto ya pues más que nada es el interés político de 2 personajes que usted ya mencionó. Mire, decirle que a los únicos que afectaron con esta acción, la Comisión Nacional del Agua, es a los vecinos que históricamente, desde que existe el presón, se les ha dado permiso porque en esa zona no hay cuerpos de agua. A los vecinos de más arriba y a los vecinos de ambos lados, incluso a acceder al agua en la sequía, que es el caso. Ahí cruzan los animales, hay quejas en todas partes ahorita en el municipio de Valleza de que cruzan los animales y tienen que llegar al agua y no hay. Y personas que ahorita tienen en condiciones muy graves su circunstancia por la sequía, que fue quejas que ha habido incluso legales, también ya se les privó del agua. Además que ese cuerpo ha servido también siempre como el único espacio a la latitud en que se encuentra para cargar pipas y atender de inmediato los incendios forestales que se dan en la cercanía. Es decir, la afectación que se hizo es enorme y que en esas circunstancias el daño que están haciendo es mucho y no hay un solo productor agrícola que haya sido afectado. No hay ni un agricultor en todo el cauce que produzca con esa agua. Pero además, decirles que esa agua, si no existiera ese presón, llega el temporal de lluvias, corre el arroyo y se acabó. Es decir, todos los ranchos ganaderos de Chihuahua tienen estos mecanismos para conservar agua cerca de donde están los pastos y puedan aprovechar el pasto todo el año. Porque al irse el agua del arroyo, se acaba el agua y el ganado no puede ir hasta allá porque no hay agua. Entonces, son mecanismos en los que el volumen no significa, el agua no llegó así como la tiraron, no llegó ni siquiera al río, porque los arroyos estando secos se van en los arenales por lo reseco que está y se pierde el agua. Y lo que sí he visto fotografías de miles y miles y miles de pescados que murieron, porque hasta eso siempre se hizo, tener sembrados pescados para que los indígenas vecinos, los vaqueros, los trabajadores pescaran allí y comieran pescado. Hasta eso en ese momento se acabó. En este otoño,
en estos daños que han ocasionado no solamente al patrimonio de su familia, sino también vemos que es un ecocidio realmente por el tema de los peces, por el tema del ganado, por esas circunstancias que se están entretejiendo y que rodean a este problema que ocurrió. Preguntarle también el tema del ganado que habitaba en su rancho. Ese ganado está bajo custodia del Estado y sabemos que se está muriendo de hambre, se está ahora muriendo de sed porque no se le ha dado el cuidado necesario. Preguntarle, pues usted no ha sido sentenciado y pues ya se causaron bastantes destrozos en sus propiedades a los animales. Un gobierno o gobiernos que se dicen animalistas y defensores de la fauna están causando esos daños. ¿Qué pudiera venir? ¿Qué pudiera usted decir en torno a todo esto? Si me permite darle contestación a su interrogante, a su inquietud. Como usted lo apuntó puntualmente, desde el año 2017 el rancho El Saucito se encuentra asegurado en un primer momento por la Fiscalía General del Estado y a partir del año 2021 se encuentra asegurado también por la Fiscalía General de la República. Cuando entra con agua al rancho pues a verificar todas estas condiciones del cuerpo de agua y el pozo, a iniciativa del propio Conagua se percatan del estado tan precario del ganado que se encuentra dentro del rancho del Saucito. Tuvimos información en el sentido que el propio Conagua da vista de esta circunstancia a la semana. Estamos nosotros en espera de tener conocimiento e incluso apersonarnos a esa queja o a ese posible procedimiento que puede haber y dejar muy en claro que el licenciado Duarte no ha ingresado al rancho El Saucito desde el año 2017. Entonces cualquier situación de ganado, del propio bien inmueble o los muebles que se encuentran dentro del rancho no es un tema imputable al licenciado Duarte, es responsabilidad de la custodia que ha ejercido en su momento la Fiscalía General del Estado y ahora que ha continuado la Fiscalía General de la República. En ese sentido, pues hasta en tanto no seamos nosotros llamados para efectos de comparecer a personarnos a algún procedimiento de esa naturaleza, tendremos entonces la posibilidad de hacer valer nosotros las cuestiones que tengamos que hacer valer, o en el momento en que se ponga al licenciado Duarte en posesión del rancho, verificar las condiciones de las entregas, hacer el contraste del antes y el después, y bueno, pues ahí establecer la ruta de acción. Caería en omisión tanto la Fiscalía General del Estado como la Fiscalía General de la República, porque te entregan un bien y así como lo tomaste, lo tienes que entregar, y estamos viendo todo esto. Sí, sin duda. A ver, por supuesto que hay una responsabilidad del órgano que administró en su momento los bienes asegurados del licenciado Duarte, como ahora de la propia Fiscalía General de la República. El tema es, como aseguraste el rancho, lo tienes que entregar en las mismas condiciones. Si el rancho dio frutos, ya sea ganaderos o agrícolas, me tienes que hacer el reporte de la situación en la que se encontraba, lo que ha acontecido a través del tiempo y la situación. Legalmente, ¿qué sigue, licenciado? ¿Van contra los senadores, contra Conagua, Presidencia de la República? ¿Qué es lo que sigue tras esta destrucción que ustedes están señalando en esta propiedad? Mire, como ya bien lo decía el licenciado Muñoz, efectivamente, hasta que no seamos llamados a comparecer, hasta que no nos podamos apersonar directamente en el rancho, podremos tener los elementos básicos y suficientes para exactamente dirigir nuestras acciones legales. Pero eso ya será hasta entonces. No sé si quisiera preguntar dos preguntas nada más, muy simples. Después de 8 o 9 años que no se le ha permitido entrar a su rancho y todo, ¿por qué ahora cuando la gente se para a saludarlo, a tomarse fotografías, etcétera, mientras al otro pues, lo golpean en cuanto lo ven? ¿No cree que también tenga que ser un reflejo de lo mismo del coraje que pueda tener este señor? Y la segunda pregunta sería, después de 8 o 9 años que no produce, que usted no separa ni su familia,
en un rancho que está destruido totalmente, porque personalmente he ido 3 veces y la verdad de las cosas da tristeza verlo. Vengan a hacer este tipo de situaciones, aparte de que existe por ahí un audio que ya está comprobado la existencia, que es real. Creo que ¿cuál sería su posición ya usted ya, César Duarte? Creo que hay ocasiones que sí dan ganas así de levantarse así. Si yo fuera César Duarte ya le hubiera partido la madre a este señor. O sea, perdón, pero se me fue. Contestando a su primera pregunta respecto a los saludos, yo le agradezco la generosidad de la gente del pueblo de Chihuahua. Yo ando solo, yo manejo mi carro, yo voy a donde el marco legal me lo permite ahorita y cumplo al 100% con la responsabilidad que tengo en la libertad condicional que aún me impusieron. A diferencia del trato a que usted refleja, pues yo me dediqué a sembrar obras, acciones, resultados para los chihuahuenses, y hay otros que solo sembraron discordia, odio, y pues cada quien cosecha lo que siembra. Precisamente respecto al tema de obras, en algún momento a mí incluso se me ha cuestionado al respecto. Me gustaría un poquito que compartiera esta visión que se tenía del por qué tener una inversión tan alta en materia de presas y presones, precisamente para el desarrollo de la ganadería, que en su momento en un inicio fue para generar energía eléctrica en Chihuahua, para la actividad minera, pero luego con el respaldo de la ganadería, de la agricultura que se requería para seguir desarrollándose Chihuahua, es que se tenía esta visión. Y cómo pues a final de cuentas alguien que no conoce el estado, que no conoce las condiciones de un estado semiárido, simplemente puede armar un circo mediático y se le puede dar incluso credibilidad. Lo digo con conocimiento de causa, yo soy de ese municipio, yo me metía al río Agujas, todavía mis hijas me toca que las llevo a Balleza y se meten al río Agujas, y pues obviamente que sabemos que para que traiga corriente tiene que llover río arriba, y que no avisa el agua, y que tiene que venir desde Huachochi, que hasta este momento es algo de lo que está sufriendo pues toda la gente que se dedica al campo, y no me refiero al gran ganadero, sino al ganadero de 8 vacas que tienen para el sustento diario. Platíquenos un poquito de esta visión precisamente de ese momento de la construcción de presas y presones. Yo me refería precisamente a que todos los ganaderos de Chihuahua saben muy bien que sin presones no habría ganadería. Desgraciadamente no todos estamos obligados a conocer, pero quienes nos queremos ostentar como representantes estamos obligados a conocer, y sobre todo cuando se toman acciones en las que se pone en peligro una actividad que es el origen de Chihuahua, la ganadería. Karina mencionaba con puntualidad que el agua se retenía en principio para la generación de electricidad. Después de la Ciudad de México, Batopilas fue el segundo lugar que hubo electricidad en el país, y fue precisamente por una caída de agua para la actividad minera. Pero regreso a la actividad de los presones, no son inversiones tan grandes, se hicieron inversiones con mampostería, con piedra del lugar, con mezcla hecha en el lugar, con cal. El calicanto es el famoso nombre que se le da a la piedra acomodada y pegada con la cal, y de ese material es originalmente. Tenemos fotografías de los peritajes hechos a la presa, donde después se le revistió por el tiempo que tiene y el peligro de que se vaya a caer. Pero algo importante que no se dijo es que las presas también se ensolvan. Entonces, de esa agua que se cree que hay, pues es muy relativo, porque hay mucho ensolve de 100 años ahí. Entonces, es una exageración lo que plantearon, pero quiero puntualizar de nuevo, quiero decirlo con todas sus letras. Tan conocía con agua el permiso, que dijeron que no existía, que en la boca del director de la Comisión Nacional del Agua apareció el número de 700,000 metros, y no hay otro lugar de referencia de 700,000 metros más que el permiso otorgado en 1942 a mi papá. Y si dicen que no existe, entonces ¿de dónde sacaron el número? Pues ellos mismos ahí se evidencian de que están mintiendo, porque si hubieran medido el agua no dan 100,000 metros ahorita. Si miden todas los presones que hay abajo, no llegan ni a 20,000 o 25,000 metros todos los demás juntos. Entonces, ¿de dónde salió los 700,000? Pues conocían el permiso, que hoy lo niegan, pero lo conocían.
Entonces, ahí es evidente el manipuleo de la información y la mentira de la Comisión Nacional del Agua para decir que son 700,000 metros y que no existía permiso alguno, que no se pidió permiso alguno, que se estaba aprovechando el agua y robando el agua de la nación. Es un permiso que está del 42 previo a los tratados de aguas con los Estados Unidos, por lo cual no puede ser afectado, y en ese sentido es un manipuleo el que se da. Y otro tema importante después de la rueda de prensa donde se hace este espectáculo, que apenas la semana pasada empezaron a investigar con los pobladores, buscando a Cecilio Sánchez, quien es dueño de un mancomún en el que también mi madre es parte de él, y que llegaron apenas a investigar con la comunidad, apenas a preguntarle, pero después de que tiraron el agua, que ese tema es importante, ¿eh? Bueno, al menos es una información que yo lo tengo, fue un tema que me comentó mi mamá y sé a quién fueron a buscar, porque son ejidatarios, a final de cuentas, y se andan peleando siempre por el agua, ya hasta matanzas se han dado por el agua, de verdad, entre las familias. Pero ese tema, o sea, de el simular cosas y luego parecer que siempre sí está investigando. ¿Ese tema puede incurrir en algún acto legal después de o no? Lo peor es que hasta me sentenciaron culpable de robar agua cuando ahí está el permiso. Yo quiero preguntarle sobre justicia para Chihuahua. Terminó en que todos están libres, todos, con la gran mayoría. Sin embargo, en la administración anterior, pues ya hay orden de aprehensión contra los funcionarios del gobierno anterior. Primero, ¿qué finalmente es eso? Y la segunda pregunta que quiero hacerle, ¿regresa a la política? A ver, yo creo que el quinquenio anterior se dedicó exclusivamente a perseguir y por medio de la tortura inventar y construir acusaciones que todos los días se caen a pedazos. Y por supuesto tienen que estar muy desesperados, al grado que ya no les quedó más que el presón del Saucito, imagínense nada más. Entonces, yo creo que esa actitud se va a quedar muy bien colocada, pero que ya se siente en el ánimo de los chihuahuenses, y se los digo, se los comparto con emoción, de que la gente ya ha hecho la comparación de quien no supo poner ni siquiera una piedra sobre otra y tratar de desbaratar todas las que estaban construidas, no solo por mi gobierno, sino por todo Chihuahua. Entonces, ante esa posición, sí vale la pena reflexionar y decirle a los chihuahuenses que revisemos muy bien en quienes verdaderamente le aportan al Estado, le aportan a Chihuahua, y quienes exclusivamente quieren vivir cómodamente del erario con la irresponsabilidad y la ineptitud de dejar tirado al Estado al grado en el que desgraciadamente quedó en el quinquenio maldito. Yo exijo a la Fiscalía General de la República que agilice las investigaciones de tortura que se den, porque hay muchas víctimas y no han hecho justicia. Habemos muchas víctimas en las que, por desgracia, la impunidad se le da con el fuero a un personaje que solamente se ha aprovechado de él. Y si regreso a la política es una actividad digna que debe honrar al hombre, y yo me honro de lo que hice en Chihuahua como gobernador. Me honro porque los chihuahuenses me ayudaron a construirlo, y que nunca tuvimos las crisis de inseguridad en las que se vivió en el quinquenio, cómo se volvió a destruir desgraciadamente lo construido con un gran esfuerzo por todos, y el retraso que se condena al Estado para ello. ¿Regresa por el partido de Morena o tiene alguna invitación de otro partido? Mire, yo hoy no estoy pendiente de los partidos. Agradezco que algunos partidos están pendientes de mí, pero estoy abocado a resolver todos los señalamientos tan ridículos como los que hoy estamos viendo en el tema del agua, para que en ese momento hagamos una profunda reflexión y sepamos qué es lo que sigue y se tenga que hacer siempre por Chihuahua. El partido Licenciado, en este momento hay una renovación del poder judicial en el país y particularmente en el Estado.
¿Cuál es su opinión de quienes quedaron en este momento al frente y particularmente de la presidenta o la virtual presidenta del Poder Judicial? Mire, yo voy a hacer una reflexión muy rápida, si me lo permiten, porque a mí también se me acusó de haber renovado el Poder Judicial nada más porque sí, pero el contexto era muy distinto. Nosotros habíamos hecho las reformas, al Código Penal, habíamos hecho una profunda transformación en el sistema penal acusatorio, habíamos transformado y elevado las penas a los delitos que estaban castigando duramente a los chihuahuenses, como era el secuestro en ese momento y que por desgracia ha regresado, y que ante todo ese contexto les hicimos un edificio digno, nuevo, que es el mejor de todo el país. Entonces era necesario oxigenar, como dije en aquel momento y que se ha tomado para mal, darle también una transformación a quienes constituían al Poder Judicial del Estado. No con la comodidad de quienes lo quisieron cambiaron, hicieron una maltrecha reforma, cambiaron miembros del Poder Judicial, que hasta con la pena que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les removió al presidente que quiso imponer ese quinquenio maldito. Esa es una vergüenza. Pero regresando a su pregunta puntual, felicito a quienes han sido electos. Creo que son actores que pasaron primero la prueba para su registro, hicieron campaña, y los chihuahuenses que depositaron su confianza, estoy seguro que habrán de honrarla, porque creo que esa renovación, las renovaciones siempre son buenas. Particularmente Marcela Herrera, una paralítica. Mi respeto, es una mujer con un gran oficio, estudiosa, trabajadora, que se ha esmerado toda su vida en aportar lo mejor de ella al servicio público. Mi reconocimiento, yo no tengo un trato personal con ella de muchísimo tiempo, pero mi reconocimiento porque sé de su trayectoria, y bueno, pues a quien me haya quedado duda ya el resultado electoral que le beneficia. Y de Héctor Villasana, que también ha sido su representación de... Bueno, yo creo que es un dignísimo representante, es un litigante exitoso, heredero de un bagaje conocido por todos. El licenciado Villasana ha honrado el nombre de su padre, el despacho del que él lleva, y a mí me llena de orgullo que él sea hoy magistrado electo. Licenciado, después de este largo proceso que ha vivido, ¿cuál es el mensaje o qué le diría usted al exgobernador Javier Corral? Bueno, yo no tengo nada que decirle, porque a Dios gracias, desde el primer día que fui detenido, yo entendí que no podía anidar en mi corazón ni rencores, y mucho menos estar maquinando venganzas. El que no le han tocado todavía ni un pelo, se la vive en la venganza y vive en el odio, pues me da pena, es todo lo que le diría, me da pena. A Jaime Herrera Corral, Que Dios lo perdone. ¿No se le hace cansado ya todo esto? Corral, sí, me hace muy cansado. ¿Verdad que sí? ¿Algo que decir a la propia? Acá de este lado, porfa, gracias. De nada. Licenciado, se habla de una denuncia penal derivado precisamente del tema del rancho El Saucito. No sé si desde su punto de vista esta denuncia pudiera proceder, dado el tratado de extradición que está todavía, tengo entendido, vigente. Bueno, qué bueno que hace esa pregunta, porque efectivamente el tratado de extradición impide que el señor Duarte pudiera ser juzgado, sancionado por algún otro delito previo a su extradición. Evidentemente, como ya lo decía muy bien el licenciado Muñoz, desde 2016, efectivamente ya el señor Duarte no ha estado ahí en el rancho El Saucito. Como acabamos de ver, las obras son de más de 70 años y, como todos sabemos, ya no se podrá imponer ningún nuevo delito a menos que sea cometido en la actualidad. ¿Algo más? ¿Qué opina? Por favor. No, yo estoy bien, si quieres. Cedo mi lugar. Gracias. ¿Qué opina de la situación del delegado de la CONAGUA en Chihuahua, Salvador Alcántara, quien ha hecho ruedas de prensa y él, de hecho, él lo declaró públicamente, él se apersonó, él encabezó el operativo? No sabemos si es la destrucción, porque la información que mandaron cuando dinamitan la represa
no sabemos si estuvo él, pero él inclusive nos dio información de que observó alrededor de 100 cabezas de ganado que con la instrucción de la represa pues ya no tienen agua. ¿Se le puede fincar alguna responsabilidad al delegado o finalmente quién pagaría estos daños y a cuánto podrían ascender? Mire, nosotros, como aquí bien lo han dicho mis abogados, y es pertinente puntualizarlo, nosotros ahorita no estamos en el tema de los daños, no estamos en el tema de las responsabilidades personales que les corresponda, hasta que en el momento procesal seamos nosotros enterados de la recuperación y tomemos posesión de los bienes, entonces empezaremos a valorar todos estos temas. Créanme que la actitud en la cual estoy hoy de ninguna manera es de hacerme a un lado, de enfrentar los distintos retos que me han puesto enfrente, pero sí de observarlos con inteligencia, con capacidad, porque como esto, por desgracia, han usado a mucha gente y es la desesperación de que no solo está muy cansado, sino que está muerto de miedo. El personaje que ha motivado todos estos, y lo que más pena me da es a las personas que ha utilizado y que han permitido que las utilicen. Entonces, la demanda que se pone... Muchísimas gracias. Después de que sea concluido el proceso. O sea, la que se puso desde la Presidencia de la República, ¿procede o no procede? Ya lo dijo el licenciado. No procede. Muchas gracias. Una última pregunta. Sí, bueno, imagen, por favor. Gracias, la imagen. Sí, preguntarle, y volviendo al tema de las repercusiones que nos compartían hace unos instantes respecto a esta acción que se llevó por parte de Conagua, ¿han tenido trato directo con los productores de la región? Mire, qué bueno que lo dice. Se ha manejado mucho el tema de un amparo. Este amparo no fue presentado por nosotros, sino que fue presentado ya por miembros de las mismas comunidades, tanto ejidales como indígenas. Entonces, ese es un tema que ellos están manejando y nosotros estamos ajenos a ello. ¿Pero algún respaldo, alguna alianza que pudiera desarrollarse? No. Me parece que viene a engrosar un proceso que estamos ahorita completando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente en base al procedimiento inicial y todas estas violaciones que han tenido afectaciones no solamente de una forma en cuanto a ecocidios, sino también al derecho humano del agua de todas estas comunidades y los derechos indígenas. Gracias. Les agradecemos a todos muchas gracias. Enormemente toda su confianza. Gracias. Gracias.